construcción de conocimiento, que es lo que, desde donde nos identificamos como trabajadores, en el sentido de sentirnos y posicionarnos como trabajadores del conocimiento, trabajadores de la educación. Por eso históricamente la misma CETERA, desde su propia constitución, viene bregando por esta posibilidad y esta necesidad. Bueno, acá cerquita, pasé esta mañana muy emocionado por Huerta Grande, ¿no? Donde justamente el 11 de septiembre del 73, ahí en ese pueblo, se fundaban las bases de nuestra organización y desde ese momento es que justamente esa letra T que aparece en nuestra sigla de trabajadores es la que presenta o define ya desde el nombre el lugar identitario desde donde nosotros estamos pensando la educación como trabajadores, como clase trabajadora. Cosa que nos cuesta un poco, ¿viste? A veces nos sentimos medio profesionales, en realidad somos profesionales porque manejamos un saber y tenemos un saber que, para lo cual somos idóneos, estamos preparados, nos preparamos, pero además de ser profesionales, básicamente somos trabajadores. Y la disputa, las discusiones que damos acerca de estos procesos de producir conocimiento, es justamente la queremos dar desde ese lugar, porque hasta ahora, o por mucho tiempo, han sido otros los que producen conocimiento para que nosotros los educadores lo transmitamos en la escuela. Entonces, desde esa condición de clase que queremos dar vuelta a la relación y decir, bueno, no es que existe un conocimiento y nosotros lo tenemos que transmitir. Existen conocimientos que se construyen desde distintos lugares del poder. Entonces, por lo general, el poder hegemónico es el que construye un determinado tipo de conocimiento que necesita ser transmitido por la clase subalterna para reproducir los modelos de dominación. Entonces, esto que hacemos con los compañeros de la academia, los cursos, la diplomatura, lo vamos a seguir haciendo, el apropiarnos de las técnicas, las estrategias, los métodos de investigación, no son simplemente para responder o para tener una herramienta de registro y dar cuenta de lo que hacemos más allá del bien y del mal. En realidad, nos queremos apropiar de este tipo de herramientas para construir un conocimiento contrahegemónico, para construir un conocimiento de clase desde las clases, y no me refiero a las clases de todos los días, sino que desde las clases trabajadoras. Entonces, desde ese lugar es que nosotros venimos batallando, pensando, yendo y viniendo, dialogando con los compañeros de la academia para construir propuestas alternativas que nos permitan realmente llevar adelante estos procesos que ustedes bien los muestran como problemáticos, que no es tan así, tan fácil de que nos apropiamos una herramienta y de registrar, de pensar la realidad y bueno, la llevamos adelante. ¿Por qué? Porque estamos con determinadas condiciones de trabajo, en determinados lugares, en determinados contextos, con determinadas culturas. Yo miraba el título, porque me lo había dicho ya ahorita y ahora refresco el título y me dispararon tantas cosas el título del encuentro, esto de primero lo de la ruralidad. Porque no es que hablar de la ruralidad no es lo mismo que hablar de las escuelas rurales. Esa otra idea de una cultura, de una contextualización del trabajo que nosotros hacemos en determinado tipo de escuela, que redefinen o reconceptualizan el origen a partir del cual fueron nombradas escuelas rurales. Y lo de soberanía también, que bueno, si hay algo que nosotros pretendemos hacer con esta apropiación crítica de las herramientas metodológicas es para construir soberanía pedagógica. Si hay algo de lo que necesitamos es ser soberanos también en los procesos de construcción de conocimientos. Y a eso es a lo que nos queremos dedicar los sindicatos en diálogo con la academia, con las universidades, con los centros, con los movimientos sociales, con las organizaciones de otros países. Desde ahí es que estamos pensando todo esto. Y yo decía lo de la ruralidad, porque mi primer laburo fue en una escuela secundaria particular, privada, porque en un pueblo de 1000 habitantes, que es J.B. Molina, en la provincia de Santa Fe, donde yo vivo, no había escuela secundaria estatal, entonces la comunidad hizo el esfuerzo para tener una escuela secundaria, era la única escuela que había para que los pibes
no tengan que irse a un pueblo que quedaba a 30 kilómetros, que es donde estaba la escuela secundaria pública más próxima. Entonces esa secundaria, que era privada, pero era privada de recursos, privada de luz, privada de gas, privada de todo, pero bueno, no era sustentada por el Estado, excepto los salarios, como en la mayoría de nuestro sistema, que tenemos el 30% de las escuelas privadas en todo el sistema, pero el 95% de todo el sistema es sustentado, subsidiado por el Estado. Los sueldos del 95% de los docentes de nuestro país son subsidiados por esto. Entonces, bueno, me parece que eso hay que revisarlo un poco, esa impronta privatizadora que tenemos. Pero bueno, hay lugares que están privados hasta de derechos. Entonces, en ese lugar que empecé a trabajar, en la escuela de J.B. Molina, por denominación no era una escuela rural, porque estaba en el pueblo. Pero la verdad que yo, sin saberlo, sin pensarlo, sin siquiera cuestionármelo, fue mi primer laburo y yo tenía que hacer 50 kilómetros todos los días, y la verdad que por tener el primer laburo iba a donde había que ir, sin ni siquiera pensar a dónde iba a trabajar, con quiénes, contra quiénes. Entonces, esa idea, la verdad que ahora mirándolo retrospectivamente, no fui un trabajador de una escuela rural, pero sí fui un trabajador de la ruralidad, porque todos los pibes que venían, los 90 pibes, ¿no? De primero a quinto había 90 pibes, toda la escuela era de 90 pibes y pibas, especialmente pibas porque era secundaria, la mayoría eran pibas. Pero ahí era un contexto de ruralidad, porque vivían del campo, trabajaban en el campo, dependían del campo. Del campo, por supuesto, en esa abstracción que el campo siempre no es el campo, es el campo que es de todo. El campo son de los dueños del campo, ¿no? Nosotros trabajamos el campo para los dueños del campo. Entonces esa idea de que el campo somos todos, ¿viste? Bueno, en realidad algunos no tenemos ni una maceta de tierra. Entonces el campo es de algunos y otros lo trabajan, y otros viven del campo y otros son explotados en el campo. Entonces, bueno, pero la ruralidad atravesaba esa construcción escolar, en una escuela que estaba geográficamente ubicada en un pueblo de 1.104 habitantes cuando yo fui. Creo que se murió uno el otro día y hay menos. Pero, entonces, esa necesidad de construir, de reflexionar acerca de las prácticas, la hacemos en determinados contextos particulares y están atravesadas por la posibilidad de tener o no determinadas condiciones de trabajo. Entonces, a la tarde yo me volví a Villa, donde iba a laburar una escuela secundaria de 500 estudiantes en una ciudad pequeña, pero con 500 chicos, donde las condiciones eran otras. Las relaciones eran otras, la posibilidad de diálogo, intercambio era otro. Entonces, bueno, esas son las condiciones que generan determinadas posibilidades. Ahora, lo que nosotros estamos pensando como organización es que en esas condiciones de trabajo necesitamos realizar procesos de sistematización de nuestra propia experiencia. Ahora, este es un enfoque, el enfoque de la sistematización de experiencias que han trabajado creo que con Diana ayer, las compañeras han mencionado reiteradamente, y hoy nosotros, digo hoy, en este hoy que nunca se sabe cuándo empieza ni cuándo termina, estamos pensando el enfoque de la sistematización del trabajo docente, que ya es distinto que experiencia o que práctica. Nosotros, ¿por qué lo estamos planteando? Porque somos una organización de trabajadores. Y porque estamos convencidos que lo que hacemos todos los días en las escuelas es trabajo. Y que lo que tenemos que sistematizar, reflexionar y modificar y mejorar es el trabajo docente. Para nosotros no es porque neguemos las otras categorías, porque incluso abrevamos de esas categorías, las estudiamos a esas categorías, las pensamos, las repensamos, las damos vuelta, las llevamos, las traemos, las usamos, pero siempre de una perspectiva crítica y de una condición de clase, que como les decía, de esa clase trabajadora docente. Entonces, tantas idas y vueltas que hemos dado, hoy estamos discutiendo fuertemente en la organización sindical si como enfoque teórico y metodológico no debería ser
a lo que nosotros apostemos como trabajo es este enfoque de la sistematización del trabajo docente, porque si para algo es que estamos estudiando, aprendiendo enfoques de investigación, de sistematización, de narrativa, de expediciones pedagógicas, de todos estos modos de producir conocimiento, es porque nosotros estamos diciendo que los trabajadores de la educación nos identificamos como productores de conocimientos. El trabajo que hacemos todos los días en las escuelas produce conocimiento. El mismo trabajo nuestro produce conocimiento. Entonces, estas estrategias, herramientas, alternativas que estamos proponiendo es para pensar, para reflexionar con herramientas metodológicas válidas acerca de esto que producimos, que es conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Decían las compañeras. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? Yo digo siempre también contra quiénes, porque parece un chiste, pero en realidad hay un pensamiento hegemónico que nos somete a determinados mecanismos de control y subalternidad, que es contra esos también que producimos conocimientos. Contra las pruebas PISA. Nos oponemos totalmente y exigimos que el Estado se retire de las pruebas PISA, porque son mecanismos de sometimiento que limitan a la construcción de un currículum que se reduce a poder aprender las respuestas que está pensando el pensamiento hegemónico que tenemos que responder para poder insertar más chicos cada vez al mercado. Nosotros queremos hacer las preguntas, no responder al poder hegemónico. Entonces, la metodología de la investigación científica es justamente la que se basa en la pregunta. No hay investigación, no hay sistematización, no hay narrativa, si no hay pregunta. Entonces, desde ese lugar es que nosotros nos posicionamos como trabajadores. Y desde ese lugar es que estamos pensando y repensando distintos modos o alternativas para producir conocimiento. Entonces, en lo que estamos hoy, que varios, ¿verdad? Con los compañeros de la UPC, con los de ANSAFE, con los de SUTEBA, inventamos diplomaturas, especializaciones. En lo que estamos hoy es pensar en la forma o una forma más para sistematizar, para registrar acerca de nuestro trabajo docente, pero no aislada, sino a la par que peleamos por las condiciones de trabajo que necesitamos para hacerlo. Porque no pensamos que los procesos de sistematización, de registro, de estudio, de investigación, es algo que hacemos aparte de nuestra tarea, sino que estamos discutiendo que esto debe ser dimensión constitutiva de nuestro propio puesto de trabajo. No se puede pensar esto si no es como dimensión constitutiva del puesto de trabajo. Y en esa discusión por la investigación como dimensión constitutiva de nuestro propio puesto de trabajo, también discutimos que el puesto de trabajo no es un puesto individual, sino que es un puesto colectivo que se construye en una determinada organización, que en este caso es la escuela. Entonces, no es la sistematización de mi práctica, es la sistematización del trabajo docente que yo hago en una determinada organización, que es la escuela, alrededor de algo que nos convoca a todos, tanto estudiantes como profesores, que es el currículum. Entonces, desde ese lugar es que estamos proponiendo la categoría trabajo docente, porque trabajo docente para nosotros es una categoría más compleja, que es la que necesitamos política e ideológicamente militar hoy los trabajadores de la educación, para producir conocimientos sobre el trabajo docente y no solo sobre las prácticas. Para nuestro modo de ver, no es porque queremos invalidar a aquellos que investigan las prácticas, sino que decimos nosotros como trabajadores, lo que necesitamos reflexionar es sobre eso que es trabajo, porque a partir del trabajo es también que nos constituimos como clase. No somos empleados que vamos a la escuela solo a percibir un salario. Somos, a diferencia de la idea de empleado, somos trabajadores porque a partir del trabajo que hacemos es que también nos dignificamos como sujetos sociales. Entonces, desde ese lugar es que nosotros decimos, proponemos que los procesos de sistematización sean ya no solo sobre la práctica, sino sobre el trabajo, o desde el trabajo y acerca del trabajo. Porque la práctica
es un lugar en la que se manifiesta la categoría más compleja para nosotros, que es el trabajo. En la práctica vamos a ir a ver el trabajo, no la práctica. Y ojo que no caigo en la reducción de decir solamente este modo pragmático de concebir la práctica y divorciarla de la teoría, porque justamente entendemos la práctica y la teoría en un movimiento dialéctico a partir del cual desde la práctica también construimos conocimiento y generamos teoría. Pero decimos, como clase trabajadora, lo que hoy queremos discutir es la construcción de un enfoque distinto, alternativo, que es el enfoque que tiene que ver con la sistematización del trabajo docente. Y cuando decimos esto, de la sistematización del trabajo docente, también lo hacemos no de manera aislada de la realidad sociopolítica, sino que lo hacemos en un camino que venimos transitando como organización y que es el camino de la construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano. Es decir, que queremos sistematizar y mejorar y transformar nuestras prácticas, no más allá del bien y del mal, sino justamente en un momento histórico en el que se nos presenta el desafío a los trabajadores de América Latina de pensar proyectos políticos alternativos y emancipadores. Entonces, el conocimiento que queremos construir no es cualquier conocimiento, no es el conocimiento que nos va a servir para reproducir el modelo de dominación, sino ese conocimiento que hoy necesitamos para contribuir en aquellos procesos y proyectos sociopolíticos de mayor inclusión, de respeto de derechos de los sectores más vulnerados, de igualdad, de justicia curricular, de justicia social. Entonces no es cualquier conocimiento, es el conocimiento desde esta idea de clase trabajadora. Entonces, bueno, hecha esta introducción, digamos, yo no sé cómo estamos con los tiempos, si me van a correr con la comida. La comida acá sería una cuestión de soberanía alimentaria, digamos, ¿sí? Entonces vamos a respetar. Eso no se negocia, la soberanía alimentaria no se negocia y a las 12 vamos a comer todo, ¿no? Bueno. Queda otro, entonces me tengo que apurar porque los otros me van a matar si les demoro la soberanía alimentaria. Bueno, bien, más no. Entonces, en esta línea es que venimos pensando. Nosotros decimos, acelero varias... no sé, al cohete puse esto porque ya dije un montón de cosas sin pasarle la filmina a ustedes, pero bueno. Bueno, un montón de cosas que van a ver pasar rápidamente. Lo mejor de esta transparencia son los cuadros, así que no se preocupen por leer demasiado porque estos Pollock son muy lindos, así es la realidad. Mira cómo se imagina un tipo la realidad, ¿no? Cómo la pinta. Y bueno, nosotros tenemos que pintar esto de que hoy charlaban con las compañeras de documentar lo no documentado. Acá evidentemente en esa documentación de lo no documentado hay un sujeto que está haciendo un ejercicio de la traducción de esa realidad y bueno, siempre vamos a cometer el crimen de la perspectiva porque va a haber alguien que está diciendo algo acerca de la realidad. Ojalá que no sea como Pollock, que no se entiende nada. Es muy lindo, pero no se entiende nada de esa traducción de la realidad. Pero nosotros sí estamos en condiciones de hacer otras interpretaciones de la realidad, traducirlas de otra manera. Y entender esta idea de trabajo, porque si nosotros partimos de la idea de trabajo del marxismo, que no fue pensada para los trabajadores docentes, esa idea de trabajo, de fuerza de trabajo que pensó Marx es justamente en un modelo industrial donde el obrero es sometido por esas relaciones y ese modo de producción, en donde el trabajo es convertido en una mercancía que se vende y tiene valor de uso y valor de cambio. En esa relación donde ya nosotros no somos los trabajadores que tenemos un patrón industrial, burgués, que nos explota, sino que en realidad somos trabajadores que formamos parte de un Estado que a la vez es nuestro patrón y a la vez somos parte también de ese Estado, se empieza a jugar esta discusión de qué pasa cuando el trabajo es docente. ¿Qué pasa con esta idea de que nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, esa fuerza de trabajo se paga, entonces se convierte como una mercancía? ¿Qué pasa eso si nosotros lo traducimos a una escuela? ¿Pasa esta relación de explotación? Entonces nuestra pelea es por
es pensar cómo nosotros, concibiéndonos como clase trabajadora, en realidad no nos sentimos alienados y podemos a partir de nuestro trabajo realizar procesos de emancipación. No para nosotros mismos, sino porque no estamos tampoco siendo trabajadores independientes, sino que somos trabajadores de un colectivo, que formamos parte de un proyecto junto con unos pibes. Entonces, cómo nuestro trabajo nos permite avanzar en procesos de emancipación y apropiarnos de estas herramientas que estamos diciendo, de la sistematización, de las narrativas, de la investigación cualitativa. Son formas que para nosotros, para nuestro proyecto político, nos van a permitir avanzar en procesos de emancipación, porque si hay algo que nos permite, más allá de las diferencias que podemos tener, los enfoques, las perspectivas, si hay algo que toda esta forma de producir conocimiento consigue, es ponernos en el lugar del que produce conocimiento y ya no que repite como lorito. Entonces, esta posibilidad de poder construir procesos de conocimiento con las condiciones que necesitamos, nosotros es lo que estamos peleando hoy. E incluso la peleamos en la paritaria, queremos que en la paritaria se discuta eso, que la paritaria no se convoque solamente para discutir cuánto va a ser el porcentaje del aumento salarial para el año que viene. En la paritaria queremos discutir currículum, y eso lo tienen que entender los gobiernos, porque nosotros somos trabajadores del conocimiento. Entonces, en esa línea, la discusión del currículum es hasta, diría, una discusión salarial también, porque el currículum necesita también de determinadas formas organizacionales, necesita determinadas condiciones de estructura de los planes de estudio que van a condicionar qué tipo de salario vamos a tener. Entonces no podemos que nosotros discutimos el salario y los académicos discuten el currículum, porque esa organización curricular es la que necesita un determinado puesto de trabajo, un determinado proceso de trabajo. Entonces no se puede pensar por separado. Por eso decimos el trabajo docente, si lo entendemos como un proceso tridimensional que básicamente integra la organización del puesto de trabajo, la organización institucional y la organización curricular, si lo entendemos de esa manera y si producimos conocimientos sobre esa categoría compleja, es la posibilidad de poder sentarnos con el gobierno a discutir no solo el salario, sino las condiciones de trabajo y los salarios, porque también cobramos, porque también queremos la soberanía alimentaria. En esa línea de discusión nosotros proponemos, como CETERA, discutir las regulaciones de nuestro trabajo. Por decir, una cosa es la normativa que existe, y otra cosa es la regulación de esa normativa. Porque una cosa es el juego y otra son las reglas del juego. Hay reglas, pero el juego se juega de determinada manera, ¿no? Hay reglas como en el fútbol, que dice, bueno, en el fútbol la regla dice que no se puede tocar la pelota con la mano, excepto el arquero. Cosa que eso es la normativa. Ahora, Maradona en el 86 no les hizo caso y tocó la pelota con la mano e incluso le hizo un gol a los ingleses con la mano. Entonces, una cosa es el juego, porque eso fue gol o no fue gol. Según el reglamento no fue gol, pero fue gol, lo cobraron. Entonces, así pasa con nuestra normativa, hay regulaciones. ¿Y por qué hablamos de regulaciones y no de normativas solamente? Hablamos de regulaciones de la normativa, porque las normativas son construcciones sociohistóricas en las cuales nosotros como organizaciones sindicales disputamos. Entonces, en esa disputa de la normativa es que nosotros decimos, además de disputar o de discutir cuáles serían las herramientas metodológicas que necesitamos, también queremos disputar normativas para poder construir condiciones de trabajo en las cuales esas herramientas puedan ser usadas. Si no, es contribuir a tirar del carro neoliberal nosotros mismos porque estamos haciendo más de lo que nuestras propias condiciones nos permiten. Entonces, esa pelea paralela, algunos pasos venimos dando, algunos pasos hemos ganado, pero no es suficiente, nos falta dar muchos más. Uno de esos pasos fue, que lo estamos discutiendo todavía, porque una cosa fue lo que logramos por paritaria nacional y otra es lo que realmente efectivamente podemos estar logrando en cada una de nuestras escuelas. Y es la paritaria que firmamos el 29 de noviembre del 2013
por el Programa Nacional de Formación Permanente y en Ejercicio. Desde el sindicato habíamos pensado ese programa como una posibilidad de llevar adelante estas herramientas metodológicas que estamos discutiendo, porque en esa parita, me aceleré un montón, me agarró el apuro, me agarró el hambre, pero quería decir un montón de cosas y se me va el tiempo. Bueno, pero vamos a respirar un poco. Encima parece que hablo así para ni siquiera dejarle que me hagan una pequeña pregunta. Entonces, bueno, pero digo dos cositas más puntuales y ya no lo jorobo más. Nosotros habíamos pensado en ¿por qué firmarlo por paritaria? Porque también hay una resolución del Consejo Federal, la 201, que crea este programa nacional. Ahora, esta resolución de los gobiernos, que algunos ministros firmaron sin saber que estaban firmando, es más, nosotros decimos que si supieran lo que están firmando no lo hubiesen firmado. Fue una pelea histórica de nuestra organización, es decir, tener dentro de las jornadas institucionales como dimensión constitutiva de nuestro propio puesto de trabajo, instancias colectivas para reflexionar y problematizar las culturas institucionales y construir conocimiento acerca de eso. Por eso lo que peleamos ahora, como lo que ha salido en el componente 1 del programa nacional, el que está solamente al 30% de las escuelas porque es un programa progresivo. Lo que nosotros queríamos, que sabemos que no se está llevando adelante en muchos lugares como estamos pensando nosotros, porque algunos compañeros nos están diciendo esto parece más de lo mismo. Lo que nosotros habíamos pensado era que deberíamos tener jornadas institucionales seriamente planificadas, en donde los colectivos de esas culturas escolares puedan problematizar la realidad, ya no monumentalizar las buenas prácticas, porque si hay buenas prácticas es porque también hay algunas que no son buenas. No digo que son mala praxis como en la medicina, pero algunas no están siendo. Entonces la verdad que si lo que nos preocupa es trabajar con los pibes que no aprenden, que tienen problemas, que todavía no están garantizados sus derechos, lo que más nos debería preocupar es cómo mejoramos lo que no están siendo todavía caratuladas como buenas prácticas. Entonces la forma es problematizándolas. No hay posibilidad de iniciar ningún proceso de construcción de conocimientos si no es a partir de la problematización de la realidad. Entonces, con esta jornada que nosotros peleamos y que logramos, que conquistamos como sindicato, decimos, queremos que por lo menos 7 veces al mes, un fallido, 7 veces al año, eso sería el punto de llegada, digamos. Bueno, el punto de partida es 7 al año, pero bueno, menos mal que estamos hablando de jornada y no de sexo, porque si fuera 7, no es lo mismo, ¿no? 7 al año, 7 al mes, 7 días a la semana, no. Entonces, supónganse que vamos a seguir hablando mejor de las jornadas institucionales. A lo que aspiramos son 7 al mes, pero por ahora tenemos 7 al año, que para algunos ya es mucho y bastante contentos que están con 7 al año. Pero todavía es insuficiente porque nosotros necesitamos tener jornadas de trabajo en las que parece, la verdad que la comunidad está entendiendo, dice que ese día no hay clase. Y en realidad ese día justamente es uno de los días donde más clases hay porque estamos pensando cómo mejorar las clases. Entonces eso tiene que ser dimensión constitutiva y cada vez más y cada vez mejores condiciones. Y en esos lugares, en esos momentos institucionales donde nosotros pensamos que hay que hacer esto de pensar cómo sistematizamos. No es un ejercicio individual aislado, es un ejercicio que la institución como cultura, incluso apropiándonos de lo que la compañera hoy de estos enfoques más etnográficos, ya pensar no solo la institución como organización, de esos enfoques más institucionalistas del organigrama, sino pensar la institución como cultura escolar, como una cultura escolar que incluso a la cual hay que verla en perspectiva histórica, también apropiándonos de aportes que ustedes pueden acceder de la etnografía, de como los que nos plantea Elsie Rowell, pensar esa cultura institucional desde una mirada sociohistórica en la cual vemos procesos que son de larga duración, procesos que vienen de la larga historia de esa cultura escolar, procesos que tienen que ver con una continuidad relativa de ciertos fenómenos escolares y procesos que tienen que ver con la co-construcción cotidiana de esa cultura escolar. Entonces, poder pensarla desde esa perspectiva a lo que nos está pasando hoy. ¿Sí? ¿Por qué lo que está pasando? ¿De dónde viene esto que pasa hoy? ¿Es de hoy? ¿Es de siempre? ¿Por qué? ¿Vieron ese famoso cuento de que siempre en un cuartel está un soldado parado al lado del banco blanco? Un banco blanco, siempre un soldado todas las mañanas.
Y pasaba el general y lo veía al soldado todas las mañanas parado ahí firme. Hasta que un día le pregunta por qué estaba parado al lado del banco blanco y el tipo no le sabe qué decir. Empiezan a buscar la historia documentada de ese batallón, de ese regimiento, y en los documentos documentados, figuraba que en 1900, hacía como 50 años, el otro general había mandado a pintar el banco blanco y puso un soldado para que nadie se siente, para que no se pinte con el banco recién pintado. Eso se secó obviamente, y bueno, nunca se cambió la orden, y siempre quedó la orden, y bueno, entonces a veces en la escuela tenemos bancos pintados de blanco de hace mucho tiempo, que no sabemos por qué. Entonces el ejercicio de la sistematización de las prácticas no es un ejercicio que parta de esta realidad con un aparente presente perpetuo, sino que lo que nosotros necesitamos primero, y es en estos lugares colectivos que peleamos sindicalmente, es hacer ejercicio de problematización de poder zambullirnos por debajo de esta superficie, poder meter la cabeza bajo el agua, para que una vez acordados problemas o problemáticas institucionales o que podamos construir cuáles son nuestros principales, realicemos procesos de registro, de sistematización, de análisis, es decir, más que nada basando en los problemas educativos y no en esta idea de la práctica tal como está. Es decir, es necesario para nosotros garantizar condiciones institucionales para poder tener trabajo en colectivo, porque como decían las compañeras, si algo es nuestro trabajo es colectivo, no es algo que yo, ese mito, uno de los tantos mitos que cierro la puerta del aula y hago lo que yo quiero. Macana, muchachos, estamos en una institución que es la escuela, la cultura escolar, y eso que parece que yo hago como yo quiero está atravesado por una historia, por una construcción socioeducativa determinada que hace que esta práctica dentro del aula sea de una o de otra manera. Entonces, poder poner en diálogo, en colectivo, poder problematizar y en función de las problemáticas, de las problematizaciones, pensar modos de producir conocimiento. ¿Para qué? ¿Para rendir bien las PISA? No, pero si no estamos, porque resulta que ahora estamos haciendo mucha práctica educativa para que podamos rendir bien las PISA, para que nuestro país después pueda estar, el mejor de los casos sería para que nuestro país suba un escalón. Lo peor que vamos a terminar tratando de rendir bien las PISA para que nuestra escuela esté bien rankeada en un conjunto de escuelas que después va a ser elegida o no en la oferta privada de la educación. Y eso, la verdad que, no, si vamos a sistematizar para eso, ni lo intenté. En realidad, de lo que se trata es generar procesos de problematización, registro, sistematización, producción, organización del saber acerca de nuestra realidad, de nuestras culturas escolares, para producir conocimientos. ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimientos que nos permitan resolver los problemas que habíamos enunciado en un principio, o conocimientos que nos permitan transformar la educación hacia un proyecto nacional basado en la idea de que la educación es un derecho social y humano, no un servicio que se presta y como tal se puede comprar y vender. Entonces, el para qué se responde si lo que estamos haciendo día a día en cada una de nuestras escuelas garantiza el derecho social y humano en la educación. Es un para qué gigante, pero a la vez es un para qué chiquito, que si cada día que entro a la escuela me pregunto, ¿esto que vamos a hacer garantiza o no garantiza el derecho social y humano de los pibes a aprender? Si lo que voy a hacer, ¿qué aprender? Si esto que voy a hacer garantiza que el pibe va a aprender algo para emanciparse en la vida, como colectivo, como cultura, como comunidad, o le va a servir para poder conseguir un empleo en el supermercado de la esquina y zafar. Bueno, si me hago esas preguntas, si me hago esas problematizaciones, no solito, sino en un colectivo, con las condiciones que tenemos, pero que tenemos que seguir peleando para que sean más y mejores, con esas cuestiones es que nosotros sí necesitamos aprender a sistematizar, necesitamos apropiarnos de las herramientas de la investigación educativa, necesitamos producir narrativas, necesitamos hacer todos estos procesos porque además vamos a producir conocimiento no solo sobre la realidad, sino sobre cómo producir conocimiento. Es decir, nosotros tenemos que reinventar nuestras propias herramientas metodológicas. Nos tenemos que valer de las que ya existen, pero además reinventarlas porque el que propongamos el enfoque del trabajo docente tiene que ver no solo con la herramienta, tiene que ver con la otra cuestión que es fundamental para nosotros, que
sería una herramienta pensada por los propios trabajadores. Entonces, el trabajo docente es una categoría compleja que no es solamente objeto de estudio, porque vamos a investigar acerca del trabajo docente, sino que es también condición de realización, porque lo hacemos desde el trabajo docente. Ya no es la academia, el investigador que investiga sobre nosotros, sino que somos nosotros que en colectivo, en diálogo con la academia, en diálogo con las investigaciones, en diálogo con la teoría, pensamos modos de producir y producimos conocimiento acerca de esta categoría fundamental para nosotros, que es el trabajo docente. Y cuando digo trabajo docente como categoría compleja, vuelvo a repetir, es porque supera desde nuestra perspectiva como clase trabajadora los estudios que focalizan en la práctica, porque el trabajo docente para nosotros es pensado como una categoría tridimensional, que vuelvo a repetir, tiene una dimensión de la organización del puesto de trabajo, una dimensión de la organización o cultura institucional y una dimensión de la organización curricular. Cuando pensamos el trabajo no podemos pensar en alguna de ellas sino en relación con las demás. Es decir, una idea sistémica de la categoría que tiene pensar una implica pensar la otra también. Y todo eso, además, también no es pensado como una mera técnica, no es un problema técnico, sino que es un problema político-pedagógico. Porque esto no lo queremos hacer ni para cumplir, ni para esperar una devolución, ni para presentar en el ministerio. Lo queremos hacer para transformar la educación hacia una pedagogía de la liberación. Lo hacemos en el marco de un proyecto en el cual nuestras instituciones, nuestras organizaciones están, del cual han habido encuentros nacionales acá en Córdoba, del cual vinimos, que son los encuentros y los encuentros del movimiento pedagógico latinoamericano, en el cual hay encuentros internacionales, encuentros nacionales, encuentros provinciales, regionales. En ese movimiento es que nos inscribimos. Y cuando decimos no a la PISA, no a los sistemas internacionales estandarizados de evaluación, no es porque nos empacamos y decimos que no, porque no queremos ser, porque cuando decimos no a la PISA, ya automáticamente aparece en Clarín, en La Nación, en los diarios hegemónicos, que los docentes no queremos ser evaluados. Lo que decimos no a la PISA, porque estamos pensando en estos otros modos de producir conocimiento. Porque evaluar es producir conocimiento también. Y no queremos ser evaluados por otros, queremos construir dispositivos y formatos de evaluación, de investigación, de reflexión sobre la práctica, no para mostrarle al poder hegemónico en qué lugar estamos del ranking, sino para poder modificar, transformar y mejorar nuestras propias realidades educativas de todos los días, que en algunos lugares serán contextos de ruralidad, en otros urbanos, pero que en un puesto de trabajo o en otro puesto de trabajo lo que persigue, según nuestra perspectiva, es garantizar el derecho social y humano a la educación. Bueno, muchas gracias.